Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Me da gusto saludarlos nuevamente. Espero que estén muy bien. Y pues bueno, ya para concluir esta unidad, que es la unidad número 4, ya el día de hoy la concluimos. La hubiésemos concluido el sábado pasado, pero bueno, dos de sus compañeros pues no, por alguna circunstancia no cumplieron con su exposición, por lo cual, pues bueno, voy yo a dar estos temas para que ya podamos terminar con esta unidad y vamos a proseguir ya con las 5, que ya vienen temas, pues bueno, todos los temas son interesantes, pero ya de un poquito más nivel, por decirlo de alguna forma. Estaremos hablando ya de oncología, de SIDA, de Alzheimer, ya de patologías un poquito más severas, ¿sí? Así que pues bueno, el día de hoy vamos a concluir con los dos temas que quedaron pendientes, que son la adicción a drogas, a estupefacientes y los trastornos alimenticios. Así que pues bueno, vamos después de la excelente exposición que nos compartieron Jesús y Lucrecia el sábado pasado, ambos pues bueno, con una información muy valiosa. En su momento se los agradecí, pero bueno, aprovecho este momento para volvérselos a agradecer. Y ahora pues bueno, vamos a continuar y con otros, híjole, pues con otros temas que también no son menos importantes, que pues nos atañen a toda la sociedad, que tristemente vemos que pues día con día, incluso pues personas a lo mejor cercanas a nosotros los padecen. eh, Tal vez algunos de nosotros en algún momento también los padecimos. Aquí no se trata de enjuiciar a nadie, al contrario, cuando uno atraviesa por este tipo de situaciones, perdón, y logra salir avante de ellas, pues bueno, es muy digno de admirarle y de reconocerle, ¿sí? Así que, pues bueno, vamos a ver los factores conductuales, qué es lo que nos lleva pues a tener este abuso contra nosotros mismos, a abusar de nuestro cuerpo, porque pues es un abuso literal, y, y de qué forma podemos salir de ello, ¿sí? Me provoca un poco de consternación porque, pues bueno, la gente que abusa de las drogas, del alcohol, del cigarro, que ya vimos todas las consecuencias del mismo, o alguna actividad que practica de forma compulsiva, o sea, de forma constante, pues cuando ya es algo así que obviamente se repite, pues bueno, en general lo hacen como una manera de escape, de lidiar con experiencias, con situaciones, circunstancias o incluso con memorias que los abruman emocionalmente, ya que pues bueno, no encuentran otra forma de enfrentarlo o de acomodarlo internamente y más aún pues si no acuden a algún, pues bueno, algún apoyo profesional, ¿sí? Cuando pues por sus propios medios tratan de enfrentar ciertas situaciones de las cuales no tienen un control, pues es bastante difícil que puedan salir avante de ellas. Por lo cual, pues equivocadamente muchas veces se recurre a este tipo de adicciones o de recursos para poder mitigar un poco la pena o la abrumación que estén pasando. Así que bueno, hay quienes sí tienen obviamente las habilidades necesarias para luchar con esas circunstancias, ¿sí? Eh, Hay personas que no, hay personas que sí, pero hay veces que se apoyan en cualquier tipo de adicción por lo que siente, por la gratificación inmediata, más que en enfrentar los asuntos directamente, ¿ok? O porque su tolerancia a la frustración es tan baja que la adicción tapa la necesidad de espera o de incertidumbre. Esto suele suceder mucho. Cuando mi tolerancia a la frustración, pues no es de un nivel alto,
pues se suele cubrir esta necesidad, obviamente con algún tipo de adicción. Ahora, en general, los jóvenes son los más afectados por este tipo de padecimientos adictivos, como bueno, la drogadicción, perdón, generalmente comienza, perdón, en la juventud, a veces pues más tristemente en la infancia. Y bueno, pues hay varias causas por las cuales comienza en esta etapa. Yo no digo que no haya casos en que un adulto comience a probar este tipo de drogas, o empiece a fumar en su edad adulta o empieza a tomar en su edad adulta, sí, pero generalmente esto se empieza más en la juventud, en la etapa más temprana de la vida. Obviamente las consecuencias que nos llevan a esto, pues es por varios factores. Una de las principales es por la falta de asertividad social. Tal vez no sepamos muy bien lo que es asertividad. De hecho, tengo ahí una clase grabada en el canal, que es del otro grupo, que habla precisamente de eso, de la asertividad y de la empatía. Creo que a veces tenemos un concepto equivocado de lo que es la asertividad. Así que en un momento que tengan ustedes un tiempito, estaría bueno que lo escucharan, porque esta falta de asertividad, pues muchas veces nos lleva a buscar este tipo de sustitutos que, pues bueno, nos pueden hacer en el momento sentir un poquito mejor. Porque bueno, la inseguridad que también nosotros podamos tener de nosotros mismos por una baja autoestima y un autoconcepto equivocado, que también ahí hay una clase que habla acerca de estos dos temas, eh, la falta de ideales, el escaso o nulo proyecto de vida, o sea, cuando no tenemos un sentido de vida, bueno, la curiosidad muchas veces tristemente, la búsqueda de nuevas emociones porque sentimos una vida muy monótona, todos estos son causas o factores que nos podrían llevar a una codependencia en cuanto a drogas, ¿ok? Ahora, el consumo de estas drogas representa en la actualidad uno de los mayores problemas de salud pública en los países más industrializados. Esto se ha incrementado muchísimo en los últimos años, realmente es un problema muy grave. La drogadicción afecta a distintos niveles, o sea, no es en específico de la clase baja o de la clase alta, no. Ahora sí que agarra parejo, ¿sí? No respeta el nivel social. Eh, pues bueno, estos niveles, pues ha habido a veces casos muy en particular que por la facilidad de adquirirla, a veces es un poquito más elevado en el nivel de estatus medio alto, ¿sí? Eh, Pareciera como que raro, pero sin embargo, tristemente, en el tipo de personas con un poder adquisitivo más desahogado, pues bueno, tienen más oportunidad de poder consumir y adquirir este tipo de drogas, porque bueno, son muchos tipos de drogas, entonces generalmente cuestan y es gente pues que bueno, tienen más facilidad de poderlos adquirir. Este es un factor que debemos de estudiar muy, muy bien, porque ¿qué es lo que me está llevando a buscar en algo químico eh, eso que mi ser no puede producir? ¿Sí? Esa sensación de bienestar la busco en algo ajeno a mí. Esa tranquilidad la busco en un cannabis, en una copa de vino, posiblemente, bueno, cuando ya es un problema fuerte, porque pues una copa de vino no es ninguna patología, al menos que ya sea absolutamente necesario tomarme una botella o dos para entonces poderme sentir tranquilo, ¿sí? ¿Qué es lo que me lleva a tener esta necesidad de, de esto que yo ingiero o me inyecto o me tomo para poderme sentir tranquilo? Fíjense que me llama mucho la atención. En lo personal, eh, pues bueno, agradezco a la vida que nunca he tenido ni sentido la necesidad
ni siquiera curiosidad de probar ningún tipo de droga. Porque hay muchas personas que por curiosidad lo hacen, ¿sí? Y a veces se enganchan tristemente. Hay veces que, bueno, nada más lo hacen una vez y no lo vuelven a hacer. O que cada vez que sienten un poquito de ansiedad se fuman su cigarrito de forma moderada, pero hay quienes fuman y fuman y fuman todo el día para poder mantener esa ansiedad controlada. Entonces ya, bueno, ese tipo de vicio, de adicción, cuando ya nos domina y si nosotros nos detenemos a pensar, bueno, ¿qué es lo que me llevó a esto? ¿Qué es lo que me llevó a requerir 3, 4 cajetillas de cigarro para poder sentirme tranquila? ¿O qué es lo que me lleva a tomarme 2 o 3 botellas de vino o de cualquier otra bebida? ¿O a fumarme un cigarro de cannabis? ¿O a, pues ya cosas más extremas, a inhalar unos gramos de cocaína o inyectarme, no sé cómo sea, unos mililitros de heroína o todas esas drogas que hay? ¿Qué es lo que me llevó a hacer esto? Ahora, cuando nosotros sabemos, cuando nosotros realmente, vean qué importante es, y una vez más salen a relucir las famosas emociones, porque cuando nosotros sabemos afrontar y expresar las emociones de la forma correcta, como ya lo hemos visto, cuando sabemos discriminar entre ellas, discriminar con el buen sentido de la palabra, o sea, saber cuáles me benefician y cuáles no me están sirviendo de mucho, ¿sí? Cuando usamos esa información para guiar nuestro pensamiento, cuando cuidamos lo que pensamos y cuando nuestro comportamiento también tiene coherencia con lo que estamos sintiendo. Ahí pido una disculpa, tuve que pausar el video porque me entró una llamada que tenía que contestar. Pero bueno, voy a tratar de retomar donde me quedé. En cuanto a lo de saber discriminar, pero como les estaba diciendo, en el buen sentido, nuestras emociones y saber usar la información, obviamente, para que nuestros pensamientos, era creo que lo que estaba diciendo, haya coherencia con nuestras acciones, ¿sí? Entonces, esto es fundamental que lo tengamos considerado, ya que esto evitaría por completo la proliferación de las conductas que se salen, obviamente, de enfoque, las cuales nos llevaría a la búsqueda de sustancias adicionales para poder restablecer nuestro bienestar. Así que, pues bueno, una vez más las emociones, pues no podrían ser, más bien son eh, esa parte fundamental, lo fundamental de que si nosotros tenemos una inteligencia emocional lo suficientemente fuerte, lo suficientemente, eh, híjole, no encuentro la palabra, establecida, pues nos podemos por completo olvidar de cualquier tipo de necesidad externa para poder equilibrar nuestro sistema emocional. Entonces, pues bueno, el consumo de estas sustancias, desde el alcohol, desde el tabaco y desde las drogas, eh, más que nada, si las analizamos, es como un factor reforzador de las conductas que nos lleva una emocionalidad un poquito desequilibrada, ¿sí? Así que por ello, pues bueno, son elementos que tienen mucho interés para el estudio. Hay investigaciones que no son tan antiguas, que son recientes, que hacen hincapié en la importancia que tiene todo este factor emocional, como ya les había dicho, en el consumo de las sustancias, porque pues obviamente parece ser, lo han comprobado, que el consumo de sustancias se emplea como una forma de autorregulación externa. Como nosotros no lo logramos hacer por medio de nuestros propios méritos o por medio de nuestra propia inteligencia emocional, como ya lo acababa de mencionar, pues entonces buscamos de esta forma externa una autorregulación. De manera que, pues bueno, algunas personas emplean el consumo como forma de aliviar esos estados emocionales,
que generalmente son intensos y obviamente negativos. Cuando una persona tiene un grado emocional intenso pero positivo, pues no requiere acudir a este tipo de sustancias. El consumo de drogas, pues representa en la actualidad uno de los mayores problemas de salud pública. Eh, ya lo había mencionado, o sea, es híjole, pues prácticamente en todas las ciudades grandes, eh, no hay ciudad grande que no tenga este problema en sus estadísticas en cuanto al consumo de drogas, ¿sí? Ahora, eh, tanto el alcohol como el tabaco también están consideradas drogas, quiero aclararlo. No vayan a pensar que porque están legalizados ya no son drogas porque provocan una adicción. Entonces, pues bueno, estas están legalizadas, perdón, o institucionalizadas, como le quieran decir, pero pues son sustancias psicoactivas y cualquier otra sustancia que provoque adicción, pues obviamente está considerada como una droga, ya que pues bueno, obviamente afecta directamente al comportamiento y pues esto provoca también tanto trastorno psíquico como físico, ¿sí? De los dos, porque obviamente una sustancia que sea adictiva, el cuerpo físico lo empieza obviamente a requerir, a pedir, a solicitar, pero también por el efecto psíquico que tiene, ¿sí? Entonces, híjole, es algo que repercute negativamente en las esferas psicológicas, en nuestras esferas físicas y sociales, tanto de la persona como de todo el entorno, porque obviamente afecta a todo lo que está a nuestro alrededor. Eh, la drogodependencia, como se ha denominado, es un tipo especial de trastorno que se caracteriza principalmente por estas modificaciones que menciono, tanto en el comportamiento y sobre todo en esa necesidad por consumir más droga u otras drogas, ¿sí? En una forma continua, una forma periódica. ¿Con qué fin? Pues con el fin de experimentar esos efectos psíquicos y físicos que ya mencionaba y obviamente, pues bueno, para evitar también el malestar que se produce por no consumirlos. Ya las personas adictas al no consumir, pues obviamente empieza a tener malestares como la ansiedad, empieza a ponerse nervioso, empieza con problemas de taquicardia, que en el momento en que ingiere se vuelve a tranquilizar, pero todo esto es de una forma química, de una forma no natural, por lo cual pues obviamente es en lo más mínimo favorable para nuestros sistemas y nuestro sistema, nervioso, que es el principal afectado, ¿sí? Ahora, aunque la adicción a drogas tiene una etiología multicausal, ¿qué significa esto? Que tiene muchas formas, o sea, muchas causas por las cuales se da. Actualmente podemos observar cómo algunos aspectos psicosociales del trabajo, por ejemplo, el estrés sostenido también a altas demandas de tareas que se nos inculcan, pues también influyen en el consumo de drogas. Ahora resulta que porque tenemos mucho estrés, pues bueno, me fumo un porro y eso me relaja, o si requiero por la alta demanda de tareas laborales que me dejan estar así en mucha acción y con la mente al 100 y todo, pues mucha gente acude tristemente a la cocaína, que vamos a ver un poquito más adelante los efectos que tiene esta droga tan mala, pero pésima, porque en el momento en que se sabe de qué está conformada, pues bueno, ya el que la siga consumiendo es porque de plano ya tendríamos más bien que checar muy, muy de fondo su autoestima, ¿verdad? Ahora, la ineficacia en el afrontamiento de estos factores, en el sentido de lo que me exigen laboralmente o de lo que yo quiero rendir laboralmente, pues obviamente da lugar a una conducta sustitutiva de evasión. Así que pues por este medio pues empiezo a consumir drogas. Ahora, si nos acordamos un poquito de la exposición del alcohol, del alcoholismo,
que nos compartió nuestra compañera Lucrecia, pues bueno, el alcohol actúa como un depresor del sistema nervioso central. Estimula la liberación de otros neurotransmisores, pero de forma artificial. O sea, no es nuestro cuerpo que de forma natural lo produce, sino de una forma artificial. Los neurotransmisores que son la serotonina, las endorfinas, que como ya hemos sabido, ya lo hemos estudiado, contribuyen en y para los síntomas de sentirnos bien, del bienestar. Entonces, el alcohol ayuda a que se produzcan, pero de una forma química, ¿sí? Entonces, pues obviamente ese placer de bienestar y esa sensación de alegría dura mientras dura la intoxicación. Esta sustancia tóxica, porque pues es tóxica, provoca desinhibición, a veces euforia, a veces algo de confusión y pues bueno, además de ser una sustancia tóxica, contribuye también a aumentar el sinergismo produciendo un mayor consumo. O sea, nos lleva a, por lo que sentimos, a querer consumir más. Y pues bueno, obviamente esto nos vuelve absolutamente codependientes. Ahora, hay otra droga, bueno, la droga que ya mencioné, que es el cannabis o marihuana, pues es una de las drogas más consumidas, al menos en nuestra población. Es de las que más y más fácilmente se adquieren también. Y desde edades muy tempranas a veces es probada. Esta sustancia, este cannabis, produce pues varias alteraciones en la actividad psíquica y sobre todo en la percepción. Esta droga, bueno, es una planta, todos lo sabemos, el cannabis, que tiene su función medicinal y que es maravillosa, maravillosa, pero usándola de la forma medicinal. Cuando obviamente el cannabis es usado ya con otras intenciones eh, y se empieza a utilizar ya de forma muy frecuente, pues para ampliar nuestra percepción. Muchos dicen que, bueno, les abre portales y no sé qué tantas cosas he escuchado alrededor de eso. Provoca una adicción en donde pues ya para yo poder dormir o para poder estar tranquilo necesito fumarme un porro, ¿sí? O sea, ya el cuerpo lo pide. Ya cuando esto sucede, pues obviamente pues ya es porque ya hay una dependencia de esa sustancia, ¿sí? Ya no es tanto por el bienestar que me provoca, sino por la adicción a la cual ya soy sujeto. Ahora tiende el cannabis a producir un aumento de la activación y sensación de euforia en un primer momento para después dejar un paso a un efecto relajante. Esto es lo que se dice que son los efectos del cannabis. En lo personal, pues no tengo la experiencia, se los digo sinceramente. Si la tuviera, pues bueno, la verdad yo no tendría problema en compartirla con ustedes, pero pues bueno, no tengo idea, nunca he consumido ningún tipo de droga, por lo cual pues no sé qué tipo de efectos sean, pero es lo que generalmente la gente, son las sensaciones que la gente experimenta en el consumo del cannabis. Ahora, después del cannabis, que se podría decir que es así la más fácil de adquirir, viene la cocaína. De la cocaína, bueno, yo tengo algo de información porque hace un tiempo, por curiosidad, sinceramente, no la probé, sino por curiosidad, me metí a ver cómo la fabricaban. Y y no, bueno, me quedé en shock cuando supe todos los componentes que tenía. Por mencionar algunos, porque la verdad no los recuerdo de todos, un tipo de gasolina, sí, de gasolina, sosa cáustica. Híjole, no me acuerdo, es que eran un montón de cosas, pero unas cosas horrendas y asquerosas, que obviamente en laboratorio mezclándolas producen ese polvito, bueno, aparte de la hoja, ¿verdad? De la hoja de la cocaína, pero pues ya sería lo de menos, la hoja de la cocaína, que también es medicinal, pero más bien todo lo que se le agrega y que provoca esas alteraciones neurales, que bueno, pues sí es una droga estimulante y obviamente con ella, con su consumo, pues la excitación motora se incrementa, eh,
hay una agitación en los movimientos, aumenta el nivel de actividad de la persona y pues siempre está así como que en estado de alerta o de vigilancia. Entonces, eh, se dice que también pueden aparecer cambios en el estado de ánimo, como pues al igual que el cannabis, pero esto en mucho mayor intensidad, una sensación de euforia, no hay cansancio, provoca insomnio obviamente, porque pues están alertas, la estimulación cerebral es muy grande y de lo que sí soy testigo, porque una vez lo observé, que en mi inocencia de no saber yo de esto, no me di cuenta hasta mucho después, es de cómo gente tomada, gente que está ya embriagada, al meterse cocaína, ¡pum!, se les quita lo borracho. Yo esto lo supe en una fiesta a la que fui invitada, donde vi a dos, tres personas cayéndose de borrachos, se metieron a un cuarto y salieron como si nada. Yo dije, wow, ¿en qué momento se les bajó, no? Ya después, obviamente, pues, la verdad sí era yo inocente, yo no sabía. Van a decir, ay, pues ¿en qué fiestas estaba, maestra? Pues no, era una fiesta donde, pues bueno, llegó una persona con este producto químico que le ofreció ahí a algunos que estaban ya un poco pasados de copas y pues bueno, esa reacción a mí sí me provocó mucho asombro cuando me enteré que había sido por consumo de cocaína. Entonces, pues bueno, si eso hace, imagínense también las consecuencias que atraerá, ¿no? Ahora, los factores psicosociales, eh, en cuanto a esto, pues bueno, también vamos a ver la importancia que tiene, porque generalmente son considerados circunstancias de carácter psicológico, los factores psicosociales, ¿sí? De carácter psicológico y social, por eso son psicosociales, que tienen pues una relación directa o indirecta con otros fenómenos de comportamientos y que pueden ser de un orden causal. Ahora, por lo tanto, todo esto puede influir como un factor de protección o de riesgo en el desarrollo de mantenimiento de problemas, en el entendido de que como factor psicosocial es aquel que hace referencia a todas esas condiciones que se encuentran presentes en nuestra vida laboral y que están directamente relacionados con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea. Así que, pues bueno, tienen la capacidad para afectar tanto el bienestar o a la salud, tanto física como psíquica, perdón, o social. Sabemos que el trabajador que por eso estábamos hablando del consumo de drogas, cuando a veces es utilizado para poder rendir mejor, todos estos factores psicosociales pues sí afectan o directa o indirectamente. Ahora, como el modelo psicosocial indica, en un inicio de esta drogodependencia, estableciendo una fuerte dependencia a cualquier droga. Se hace complicado, es difícil separar una adicción física y una adicción psíquica, como él lo había mencionado también, porque pues la conducta humana no es únicamente física, no nada más es lo que hacemos, ni únicamente lo que pensamos, ¿sí? Obviamente, pues bueno, lo conforma tanto lo físico como lo psíquico y como lo social. Por eso es el término psicosocial, la importancia que tiene. Ahora, de aquí podríamos desprender que cuando una persona empieza a consumir, lo hace porque persigue también un objetivo psicosocial. Tanto lo que siente, o bueno, la sensación que le provoca mentalmente, como en su cuerpo y como a nivel social también, porque entonces se puede desempeñar mejor o con más energía. Ahora, sin embargo, cabe que destaquemos que la adicción provoca una dependencia física, que obviamente pues esto no lo podemos dejar pasar por alto. Así que pues al depender físicamente de esto, obviamente conlleva también a una dependencia biológica, ¿sí? Porque obviamente pues nuestro factor biológico va a estar presente. Así que desde esta perspectiva, todos los seres humanos pues somos contemplados por todos los estudios como seres o como sistemas muy complejos, por todo lo que
todo lo que conlleva nuestro desarrollo, ¿sí? Que cuando esto lo llevamos al ámbito de las adicciones, nos damos cuenta que estas son causadas por múltiples factores y no nada más por uno. No es nada más un factor el que nos lleva a esto, pueden ser muchísimos, muchísimos. Así que vamos a empezar a ver de una forma un poquito rápida cuáles son estos componentes que nos van llevando a esta adicción de drogas. Bueno, como ya lo había dicho, cuando nosotros tenemos un factor influyente poderoso de la inteligencia emocional, pues obviamente el desarrollo de una adicción pues es prácticamente muy, muy improbable, ¿sí? A pesar de que seamos jóvenes, etcétera. Porque pues al tener una gestión inteligente de nuestras emociones, vamos a poder mantenernos en un estado óptimo, equilibrado, en donde no, obviamente no vamos a requerir ningún factor externo para regularizarnos. Ahora, el consumo de sustancias, ya se había mencionado, muchas personas lo utilizan como este recurso para autorregularizarse. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad, obviamente, de poder tener esa empatía, asertividad en cuanto a todo lo que conlleva el tener una inteligencia emocional. Así que, pues bueno, lo estoy repitiendo porque esta es una parte súper, súper importante en la cual sí debemos de recalcar. La gestación inteligente de nuestras emociones prácticamente va a anular cualquier codependencia, dígase de relaciones interpersonales o de consumismo con las drogas. Eh, Cuando nosotros sanamos interiormente y tenemos una emocionalidad equilibrada, no va a haber factor que nos toque, factor biosocial o psicosocial o como lo quieran llamar, que nos toque externo. Si nosotros requerimos, tener un mayor rendimiento, lo vamos a encontrar en otras fuentes, como en una mejor alimentación, como en un mejor descanso, como en una actitud positiva, pues más firme. Y ahí es donde vamos a encontrar nuestras herramientas y nuestras fortalezas, no en una sustancia química que a fin de cuentas, pues me va a llevar a que mi cuerpo tarde o temprano, obviamente va a colapsar. Eh, Tal vez exista ahí alguna persona la cual su cuerpo pudo soportar el abuso al que haya sido sometido, pero en general pues es gente que termina o muerta o en la cárcel o con deficiencias físicas o neurológicas graves. Así que pues bueno, este es un tema que sí debe de ser considerado, en el cual si en algún momento nos llega un paciente con problemas de adicción, debe de haber obviamente un estudio más profundo acerca de cómo está él emocionalmente. Cuando ya hay una codependencia demasiado fuerte, ya donde su cuerpo ya requiere obviamente la sustancia química para poder estar bien, pues bueno, ya se deben de recurrir a otras instancias que le puedan proporcionar una mejor ayuda, ¿sí? Instituciones hay muchas, hay muchos momentos en los que se puede acudir a ayuda, sin embargo, ya cuando está demasiado avanzada la adicción, pues sí es necesario que podamos canalizar y sepamos canalizar a este tipo de personas, a instituciones más personalizadas en ese sentido y más profesionales, no que nosotros no lo seamos. Yo creo que nuestra intención podría ser muy, muy buena, pero pues bueno, la naturopatía obviamente pues tiene cierto campo en donde ya una persona altamente codependiente pues sí requeriría, siento yo, sin temor a equivocarme, otro tipo de ayuda. Así que pues bueno, es importante que lo sepamos esto y que podamos nosotros también definir en qué grado de adicción se encuentra. Y esto lo podremos hacer por medio de un diagnóstico emocional, primero que nada, ¿sí? Eh, y sobre todo evitar que esto suceda. Cuando nosotros atendemos lo emocional a tiempo, pues obviamente evitamos que den los siguientes pasos. Hay otro
pues un poquito también de codependencia, se podría decir, aunque no es algo que provoque adicción, bueno, de cierta forma sí, eh, que son los trastornos alimenticios. No es una adicción química, eso es la gran diferencia, pero pues bueno, de cierta forma se podría considerar algo adictiva la comida también, ¿sí? Los trastornos alimenticios, pues son condiciones complejas que emergen de la combinación de conductas del aquí y del ahora, conductas presentes, como también factores biológicos, otra vez aparece lo emocional, factores psicológicos, factores interpersonales y también sociales. O sea, aquí en los trastornos alimenticios hay un gran campo de factores que pueden influir. Aquí muchos científicos y muchos investigadores aún se encuentran estudiando acerca de las causas de estas condiciones físicas, porque realmente pues conlleva mucho estudio. Muchos obviamente saben que esto repercute emocionalmente y que hace demasiado daño. Sin embargo, también se sabe que algunas generalidades que contribuyen al desarrollo de los trastornos alimenticios pues bueno, tienen que ver también mucho con la sociedad y vamos a ver por qué. Eh, los trastornos alimenticios pueden comenzar eh, principalmente como una preocupación por la comida y el peso, ¿sí? Aquí es donde la sociedad influye mucho. Eh, la gente que tiene estos trastornos alimenticios generalmente utiliza la comida y el control de la comida como un intento también para compensar los sentimientos y emociones que de otra manera son vistos como insoportables. Hay veces que, bueno, tanto en lo social como en lo emocional, pues tiene una gran influencia que nosotros tengamos problemas con estos trastornos de la comida. Hay gente que por el famoso estereotipo de belleza tan equivocado, de la flacura y todo eso, pues bueno, empieza a crearse un autoconcepto equivocado, erróneo, de un estereotipo de aceptación social, en donde pues la comida se vuelve un enemigo, claro. Que para que esto suceda, obviamente y directamente está ligado con también un trastorno emocional, ¿sí? Porque si yo tengo mi autoconcepto basado en una flacura, en un estereotipo social, pues bueno, ahí habría que analizar mucho el autoestima, el por qué está dañada, en donde como yo me vea, es como yo me voy a aceptar, ¿sí? Siendo que hay valores mucho más importantes que el físico. No quiero decir con esto que descuidamos nuestro físico, no, pero tampoco el dejarnos morir de hambre por vernos flacos y entonces el sentirnos aceptados por los demás. Es que aquí hay muchas cosas y muchos rubros que todos son importantes de analizar. Por ejemplo, para algunas personas la dieta, o el comer de más, o el incluso purgarse, puede comenzar como una forma de lidiar con las emociones dolorosas y lo utilizan todo esto para sentirse que tienen el control de su vida personal. Pero pues al final estos comportamientos, obviamente, como ya les estaba diciendo, dañan la salud física, empeoran aún más la salud emocional, la autoestima, olvídense, y la sensación de competencia, pues bueno, se incrementa porque pues ya lo toman como un icono para poder ser aceptados y para poder sentirse que tienen el completo control. Ahora, hay varios factores que contribuyen a esto. Los factores psicológicos, obviamente, que van a contribuir a que empiecen estos trastornos. El principal, obviamente, considerando lo emocional, es la autoestima dañada, ¿sí? Sentimientos de insuficiencia o sentimientos de que les falta control a su vida. Y como no tengo el control de mi vida, pues entonces tengo el control de mi comida. Si se dan cuenta cómo se relaciona. Si yo siento que mi vida la controla mi mamá o mi pareja, pues entonces, ¿qué puedo yo controlar? Lo que ingiero. Y lo vamos a ir analizando. También, bueno, la depresión, la ansiedad, el estar enojados,
el sentirnos solos. Todo este tipo de factores psicológicos pues pueden obviamente aportar para que yo empiece con trastornos de alimentos. También hay factores interpersonales, ¿sí? Que contribuyen. ¿Cuáles son estos factores interpersonales? Pues son las relaciones que yo tenga, tanto en pareja como con amistades o familiares, pero que sean problemáticas. Aquí también en los factores interpersonales se encuentran también la dificultad, o podemos ahí incluir las dificultades que nosotros tenemos para expresar nuestros sentimientos y emociones, o sea, la falta de asertividad. También, por ejemplo, el haber sido fastidiado, el haber sido humillado, ridiculizado por nuestro peso o por nuestra talla. Esto también pues va a influir mucho. Y tristemente, también algo que pues es un factor interpersonal que contribuye a estos desórdenes es cuando hay una historia de un abuso físico o de un abuso sexual. Ahora, los factores sociales que contribuyen también a todo esto es los que ya mencionaba, toda esa cultura, todas las culturas que glorifican la delgadez y le dan un valor, obviamente así, uff, wow, a tener el cuerpo perfecto, ¿no? A estar flacas, flacas, talla cero, que ahorita ya, bueno, siento yo que ya no es tanto como antes, pero bueno, todavía se ve mucho esa preocupación por mantenerse, sobre todo las jovencitas, delgaditas, delgaditas. Ahora, definiciones muy concretas de belleza, por ejemplo, que incluyen solamente a mujeres y hombres, porque también los hombres aquí entran. Todos esos que se quieren ver así fortachones y aquí que se les vean los huesos de la pelvis y todo eso, ¿no? Es que bueno, hay veces que sí son, la vanidad está muy, muy fuerte, muy disfuncional. Las normas culturales que obviamente valorizan a la gente, que conforme te veas te van a tratar y conforme te veas vas a valer. Entonces, híjole, esto es muy triste cuando nosotros basamos ese valor y esa autoestima en nuestra apariencia física. Ahora también pues existen factores biológicos en donde, bueno, los científicos todavía siguen investigando las posibles causas bioquímicas o biológicas de estos trastornos, ¿sí? En algunos individuos que tienen trastornos alimenticios se ha encontrado que ciertas sustancias químicas del cerebro, esto está interesante, o sea, nuestros neurotransmisores controlan el hambre, el apetito y la digestión. Entonces, se ha encontrado que estos neurotransmisores que controlan esto se encuentran desbalanceados. Ahora, el significado exacto y las implicaciones de estos desbalances es lo que aún se sigue investigando. Que bueno, yo se lo atribuyo obviamente al estado emocional en que la persona se encuentra, ¿sí? Pero como nosotros ya hemos estudiado y sabemos que lo emocional repercute directamente en toda nuestra producción de hormonas, en todas las glándulas que producen esas hormonas, esos neurotransmisores, pues obviamente cuando hay ahí una disfuncionalidad, un desequilibrio, pues provoca y empieza a provocar este desbalanceo de lo que equilibra el hambre, el apetito, etcétera, y obviamente pues por eso empiezan estos trastornos. Ahora, generalmente estos trastornos se presentan por problemas familiares, quiero que sepan, ¿eh? También los estudios actuales nos indican que la genética contribuye de manera significativa en estos trastornos. O sea, esto ya lo habíamos visto un poquito en cómo la genética influye y afecta tanto para bien como para mal. Entonces, cuando nosotros por genética tenemos esta tendencia a la obesidad, ¿cuántas veces no se ha visto perdón, a la mamá, al papá, a los abuelos incluso y a los hijos todos con obesidad, ¿sí? Eh, Hay veces que el papá es obeso y la mamá no, pero el hijo tiene la tendencia a la obesidad. Obviamente, si no hay un cuidado desde la infancia en sus consumos, ¿sí? Porque ya es un factor genético.
Entonces, híjole, aquí si por ejemplo nosotros tenemos un historial de obesidad, pues más que nunca debemos tener ese cuidado. Acuérdense que nosotros, en ese sentido, ya tenemos las herramientas y el conocimiento para poder emplear la sanación en cuanto a esta genética. Tenemos la tendencia, sí, tenemos en la genética, sí, pero eso no significa que tengamos que seguir con esa línea, sino podemos sanarlo y corregir esa genética para las futuras generaciones, ¿sí? Ahora, los trastornos alimenticios son condiciones complejas, al igual que nosotros, que surgen también de una variedad de causas. No son como las drogas, no es solamente por una causa, es por muchas. Pero bueno, sin embargo, cuando ya comienza, esto puede crear ciclos que obviamente nos van a ir destruyendo física y emocionalmente, ¿sí? Ahora, la ayuda profesional en cuando surge este problema, híjole, pues es muy, muy recomendable porque obviamente podríamos detener el trastorno o el inicio de ese trastorno. Los trastornos de la conducta alimenticia, por ejemplo, los que conocemos más como la anorexia y la bulimia, estos están completamente relacionados con problemas emocionales, relaciones disfuncionales, generalmente con la mamá, están involucrados en su origen. Aquí, este estudio yo lo realicé hace algunos años de la anorexia y la bulimia, y pues todo me llevó a donde mismo, que prácticamente todo está relacionado con problemas con la mamá. Tienen una relación enfermiza con la comida, pero porque la comida de cierta forma simboliza a la mamá. Y más adelantito vamos a ver qué relación tiene. Eh, este es un problema muy, muy común, pero también algo incomprendido. No sé, hace 20 años solamente padecían 3 personas de cada 100 este tipo de trastornos. Hace 20 años. O sea, no se daba realmente. Si nosotros hacemos un poquito de memoria, pues bueno, realmente como que la gente no se preocupaba tanto, ¿no? De hecho, el estereotipo de belleza era más bien pues no a flacas escuálidas, sino más bien, pues llenitas, o sea, voluminosas. Si nos acordamos de una Silvia Pinal, de una Tongolele, bueno, esas son de hace muchos más años, ¿no? Pero de las películas que yo he visto, el estereotipo no era la flacura extrema, eran mujeres que tenían un poquito más de carne. Marilyn Monroe, ella fue de talla creo que 9 toda su vida o 7, no me acuerdo, pero para nada era flaca, ¿sí? Y eran los estereotipos de belleza, pero bueno, de repente todo empezó a cambiar y ahora, en la actualidad, pues bueno, es muchísimo más el porcentaje que ha aumentado. Si antes 3 de cada 100 personas padecían trastornos alimenticios, ahora son yo creo que la mitad, ¿sí? Pero de lo que ya no existe ninguna duda es que estos trastornos, entre los que ya hemos contado, la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y la obesidad ya se incluyó también en estos trastornos. La obesidad se incluyó recientemente, pero ya es parte de, ¿sí? Estos 3 trastornos eh, es como una especie de telón en donde tras el telón se encuentra un grave problema emocional o afectivo. Ahora, comprender la raíz de estos trastornos para poder prevenirlos o para poder sanarlos, pues obviamente nos va a llevar a dar un manejo muy, muy adecuado en cuanto a todas las claves que pueden tener. Ahora, ser parte del hecho de que para que una persona sufra un trastorno alimenticio se requiere que haya generalmente, y siempre lo va a haber un miembro de la familia o alguien muy, muy cercano que favoreció, perdón, a esa relación patológica con la comida. O que obviamente le comunica sus emociones a través de la emoción, ¿sí? Perdón, a través de la alimentación, perdón. Por eso no es posible comprender del todo estos trastornos ni entender al paciente completamente si no se toma en cuenta su origen emocional. Al igual que en la codependencia de drogas, tenemos que conocer ese origen emocional
que lo llevó a esos desequilibrios tanto de drogas como de alimentos. Ahora, comer es un acto, esto es muy, muy interesante. Comer es un acto que involucra la boca, ¿sí? Solamente por la boca podemos ingerir, pero a través de ella, por ejemplo, a través de ella el recién nacido no solo se alimenta, un bebito se alimenta por su boca, sino que también explora. Todos los que ya hemos sido padres y los que no y que han tenido a bebés cerquita, pues el bebé todo se mete a la boca y es la forma en que él va conociendo, es la forma en que conoce al mundo, más que con lo que oye o con lo que escucha es con la boca y obviamente le permite esto muchísimo más relacionarse con su alrededor y no se diga con la mamá. Ahora, esta conexión que se establece entre la mamá y el bebé a través de la lactancia, en la cual el niño obviamente al succionar pues obtiene doble placer. Obtiene el placer de que satisface su hambre y obtiene el placer de la sensación de estar succionando, ¿sí? Entonces, esto genera y desarrolla cierta dependencia con la mamá. Claro, los bebés que son amamantados, también es así como las parejas, el nivel de compenetración dado por el amor lleva también a que se manifiesten deseos, como a veces, por ejemplo, te voy a comer a besos. eh, Esto lo pongo a cuenta para poner como un ejemplo en donde el niño y la madre, de cierta forma ocurre algo similar, porque el niño admira a la mamá, quiere ser como ella, y cuando son niños que ya sabemos en Proyecto Sentido que lo vimos, que pues desde antes de la gestación, 9 meses antes, durante la gestación de 9 meses y hasta los 3 años, es uno con la mamá, ¿sí? Así que algunos psicólogos han utilizado el término en el buen sentido de que el niño siente el deseo de comerse a su mamá, pero de comérsela en el buen sentido, en el buen sentido de que es parte de ella prácticamente, ¿sí? Se funde con ella. Esto cuando la mamá está presente, pero cuando la mamá no está presente, cuando no se le brinda el cariño y la atención suficiente al menor, tal vez porque, bueno, no fue fruto de un embarazo deseado o porque hay conflictos en la casa y pues la mamá tiene otras cosas que atender, pues el niño se siente figurado como, pues no puedo estar con mi mamá, no me la puedo comer, ¿sí? Como yo quisiera. Estos son términos psicológicos que se utilizan, lo cual, pues bueno, opta y empieza ahí a trabajar el inconsciente por ingerir todas esas emociones negativas del entorno y construir su identidad no a partir de su progenitora, sino de alguien más cercano a él. Cuando existe alguien más, por ejemplo, la abuela o a lo mejor la nana o la tía o una hermana, etcétera, ¿sí? Que es como pues el premio de consolación del niño o de la niña, que pues bueno, ya después de esto, no, al no sentir ese lleno emocional y que provoca un vacío emocional, pues después buscan la forma de satisfacerlo y generalmente es por la comida. Aquí es donde empiezan a surgir los trastornos de alimentos. Así que bueno, como el hecho de aislarse, eh, cuando no está la presencia de la mamá, pues bueno, generalmente lleva a empezar a ingerir y a ingerir comida. O al revés, a perder peso y alterar su sistema de defensas, obviamente, porque pues al perder peso se altera el sistema de defensas y esto lo hacen también como una autoagresión, pero esto es simbólico, porque lo utilizan para agredir simbólicamente a su creadora, o sea, a su mamá. Y de esta forma defender o más bien reaccionar a la falta de cuidado que sufrieron. Fíjense cómo todo lo emocional siempre, siempre está muy presente. Así que cuando está esta falta de afecto y de acompañamiento maternal, lleva además a que el niño o la niña pues empiece a formar su propio mundo y piense que pues el que le dieron o el que le ofrecieron pues no sirve de mucho, que es malo, que está solo, que está triste, entonces por lo cual empieza a tomar factores externos como la comida
en donde después también le crea cierta culpa y empieza a vomitar, que es donde surge la bulimia, ¿sí? Y todo esto es simbólico con la mamá. Estos trastornos, pues generalmente son mucho más dados en las mujeres, mucho más. Es raro que suceda en los hombres. No, están privados de ellos, pero la generalidad es en el sexo femenino. Esto se debe a que, bueno, en ellas la delgadez y la forma del cuerpo también, pues tiene mucha más importancia que la que el hombre le puede dar, ¿sí? Hay hombres vanidosos, sí, pero pues en la mujer hay más la tendencia a que esto sea una gran importancia para ser aceptadas. Ahora el hombre, pues más que nada, pues busca más bien al revés, ¿no? Tener músculos y verse más atractivos en ese sentido. Entonces las relaciones disfuncionales que existen con la mamá, pues obviamente también tienen una repercusión directa en esto, como yo lo había dicho antes. En ocasiones, cuando la mamá es muy joven, que esto también se ha visto mucho, se desarrolla cierta relación de competencia entre madre e hija. No sé si a ustedes les ha sucedido o han conocido algunos casos en que la menor quisiera superar a la mamá o la mamá se quiere ver igual que la hija, o sea, por favor, ¿no? Pero sí sucede, a mí me ha tocado, eso sí lo he tenido yo de cerca, en donde la mamá llega a un grado en donde la hija crece y pues bueno, también empieza con trastornos alimenticios por quererse ver, perdón, igual que la hija. O en donde una hija admira tanto a la mamá que quiere verse como ella. Entonces, bueno, aquí obviamente todo esto son disfuncionalidades emocionales que también deben de atenderse. Eh, También se ha comprobado que la mamá, que la madre más bien de manera innata, bueno, esto yo no sé no sé qué vayan a pensar con esto que les voy a decir, porque según los estudios se ha comprobado. La verdad, yo soy mamá, pero bueno, no sé si estoy tan de acuerdo en que de manera innata la mamá tiene, pues sí, la tendencia a amar más a los hijos varones, por lo cual las hijas mujeres se sientan de cierta forma relegadas y es también por eso que estos trastornos alimenticios están más enfocados en las niñas, porque ellos pueden ver cómo la madre pues tiene más tolerancia, más tiempo y más cuidados con los hijos varones. Esto sería así como que si estuviéramos en presencial, interesante escuchar los comentarios al respecto. Así que pues bueno, se dice que por esto los hijos varones sufren así como una especie de llenura emocional donde se sienten demasiado cuidados, mientras que el sexo opuesto, o sea, sus hermanas, experimentan carencias e insatisfacción. Así que pues bueno, esto obviamente pues ha provocado muchos trastornos actualmente y sobre todo y aunado a todo lo que la sociedad exige en cuanto a verse físicamente delgada, pues bueno, ha sido un verdadero problema. Así que la anorexia se asocia más que nada con obsesión y rigidez de pensamiento, ¿sí? Ya estoy viéndolo desde un ámbito más psicosocial, eh, más bien más psicológico, no psicosocial. Se asocia más con obsesión y rigidez de pensamiento. En cambio, la bulimia se cree que hay una alteración de la personalidad, en la que, bueno, hay muchos estados de ánimo cambiantes y conductas de inestabilidad emocional. Entonces, si nosotros o alguno de nuestros pacientes tiende más a la anorexia, vamos a encontrar un poquito más de rigidez y de obsesión con lo que piensa y siente. Y la bulimia un poquito más en cuanto a cambiantes, a conductas cambiantes e inestabilidades emocionales. Ahora, todo lo cual obviamente se traduce en alteraciones, ¿sí? En la forma de alimentarse, que pues todo va a tener que ver con un desequilibrio emocional. Ahora es interesante saber también qué dice la biodescodificación. Aquí está un poco, mmm, pues pareciera contradictorio, pero no, más bien yo lo siento como que está completamente relacionado la anorexia con la bulimia. Mientras que la anorexia se le atribuyen a una rigidez emocional
y la bulimia a ser más cambiante emocionalmente, visto desde la biodescodificación, la comida simboliza a la mamá. Entonces, yo como anoréxica que soy, veo a mi mamá tóxica, ¿sí? ¿Por qué? Toxicidad, perdón si no lo dije bien, es por la sobreprotección o el control que tiene para conmigo. Entonces, pero en el sentido de que mi mamá quiere controlar mi vida, mi espacio, mi identidad. Entonces, como está esa sobreprotección y ese control para con mi persona, ¿qué es lo que yo hago? ¿Cuál es mi reacción? Pues obviamente yo controlo entonces lo que ingiero. Y es donde entonces se presenta la anorexia. Y la bulimia es algo muy similar. Es un conflicto también completamente relacionado con la madre que de forma inconsciente la hija, pero esto es de forma inconsciente, la hija interpreta como tóxico todo lo que recibe de la mamá, todo, ¿sí? No es solo que me controle, todo lo que venga de ella para mí es tóxico. Así que, pues por eso, como la comida simboliza a la madre, pues yo me lo como y después lo saco de mí. Así que lo que aporta obviamente la madre no es lo que la hija en sí realmente quiere o espera. Eh, la hija generalmente, pues bueno, requiere y espera seguridad y sin embargo lo que recibe de la mamá es una angustia e inseguridad. Entonces aquí es donde les digo que pareciera contradictorio, pero no, en sí se relaciona bastante. Ahora, la obesidad que también entra dentro de estos trastornos se compara, yo se los dije desde un principio, con una adicción. La obesidad sí está considerada como una adicción en la que obviamente la ansiedad, la depresión que tengo oculta, llevan a las personas a comer en exceso todo el tiempo y obviamente en especial azúcares, carbohidratos y grasas que utilizan como ansiolíticos, ¿sí? Es la forma en que ellos se pueden sentir más tranquilos. Eh, pero pues bueno, este efecto ansiolítico es tan corto que pues bueno, nunca hay una saciedad y por eso lo están consumiendo constantemente. La obesidad y el sobrepeso pues tienen muchos subconflictos emocionales. Uno de ellos, y se puede decir que el principal, es el abandono. De una forma arcaica, o sea, vieja, estar solo es sinónimo de estar en peligro. Por lo cual, pues la forma en que ellos se pueden sentir seguros es comiendo. Así que si viven una situación en donde se sienten abandonados, eh, o lo que viven es bajo una amenaza, aunque esta no sea real, la biología, nuestra biología, pues va a desplegar los recursos necesarios para poder sobrevivir. Así que la forma en que como la biología despliega estos recursos es comiendo. Porque la biología hay dos factores esenciales para la supervivencia. Cuando yo me siento abandonado o en estado de peligro, mi biología despliega los recursos que requiero para poder evitar esa sensación de peligro o de abandono, ¿sí? Ahora, biológicamente esos factores esenciales para sobrevivir son dos, el líquido y la grasa. Así que si mi cuerpo, fíjense qué sabio es el cuerpo, si yo me siento en un estado de amenaza o de abandono, mi cuerpo entonces me va a requerir líquido y grasa, porque él necesita supervivir. Todo esto es cuando no hay una coherencia emocional, cuando no hay un equilibrio emocional. Entonces mi cuerpo empieza a almacenar líquido y empieza a almacenar grasa. ¿Y de qué forma yo almaceno esto? Pues por medio de la comida, ¿sí? Así que si mi cuerpo almacena el líquido y la grasa, podré sobrevivir por más tiempo, todo esto psicológicamente, y de esta forma, pues obviamente mis consumos empiezan a excederse. Ahora, si experimento un conflicto donde me siento completamente solo, abandonado, pues bueno, mi biología pues va a recurrir a estos recursos. Así que si no se resuelve este conflicto emocional, entonces pues esa grasa se va a quedar anclada en mi cuerpo porque de cierta forma me está protegiendo, ¿sí? La grasa es una capa protectora que mi cuerpo empieza a desplegar por esa sensación de abandono o de amenaza.
y va a ir aumentando, porque entre más sola y más amenazada me sienta, más voy a consumir. Y el mismo efecto provoca los líquidos. Así que esa retención de líquidos, pues prácticamente también es una reacción de mi cuerpo en donde está tomando esa supervivencia a ese abandono o a ese conflicto de amenaza. Entonces, pues bueno, esto es interesante conocerlo, es muy, muy interesante conocerlo porque a veces nos preguntamos, híjole, es que estoy subiendo de peso y subo y subo y subo y no sé ni por qué. Pues bueno, creo que ya tenemos las respuestas del por qué. Y creo que es importante ser honestos con nosotros mismos y una vez más sale la honestidad a flote y coherentes con nuestras situaciones en qué es lo que estoy viviendo en mi aquí y en mi ahora. ¿Qué de afuera me amenaza? ¿Qué de afuera me está amenazando? ¿En qué situación me encuentro que me siento abandonada? Porque entonces mi cuerpo está desplegando estos recursos para poder sentirme segura de una forma inconsciente y al requerir de estos recursos, obviamente mis consumos se van a aumentar. Y mi cuerpo va a responder conservándolos, ¿sí? Guardándolos, haciendo reserva tanto de líquido como de grasa, que son mis dos factores importantes para la supervivencia en cuanto a fisiológicamente se refiere. Así que pues bueno chicos, estas clases pues siempre nos dejan enseñanza. Eh, Pido una disculpa, creo que me extendí otra vez un poquito, pero pues bueno, ya con esto terminamos, concluimos la unidad número 4 y vamos a continuar la próxima clase con la unidad nueva que es psicooncología. Vamos a empezar con la introducción y con los factores conductuales del cáncer. Eh, Esa va a ser nuestra investigación que vamos a desarrollar. La introducción, más bien, es qué es la psicooncología, para qué nos sirve, qué es lo que estudia, etcétera, generalidades, ¿no? Y los factores conductuales de las personas que tienen cáncer. Pues bueno, también va a ser un tema un poquito delicado. No requiero, como ya les he dicho, tampoco un trabajo de 10, 15 hojas. Es solamente una introducción para dar pie a esta unidad número 5. Así que pues bueno, con esto ya concluimos la 4, que es la adicción a drogas y los trastornos alimenticios. Y pues bueno, el video se queda en el canal para las veces que lo requieran ver. Eh, y si quieren tener alguna anotación acerca de lo que aquí se menciona. Y pues bueno chicos, me despido por este día, deseándoles un excelente sábado. Les mando un abrazo virtual y espero que puedan tener un excelente fin de semana. Muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por su atención. Me despido con todo cariño. Hasta luego.